Hace una semana o así, en el momento, hace una semana en el momento que grabo este vídeo, hoy es 29 de octubre del 2016, según el calendario oficial occidental, y la verdad que sobre las fechas y los días pues me pierdo, creo que es sábado, pero bueno, todos los días son igual de buenos para mí, perdón, así que no los cuento mucho. Pero el caso, dejemos esto. El caso es que hace una semana o así el gobierno en funciones del Reino de España anunció que el Fondo de Garantía de las Pensiones se agotaría para finales del 2017. Un año. Un año que corresponde a una vuelta alrededor del astro solar. Eso es lo que llamamos año, tradicionalmente en este planeta. Y por supuesto, salen izquierdosos y derechosos, todos a decir, las pensiones están garantizadas, que nadie se alarme. En realidad, no hay ningún debate, nadie habla realmente sobre las pensiones. Aquí en el Reino de España hay incluso personas que piensan que las pensiones que recibirán dependen de lo que cotizan. Porque claro, los grandes medios de comunicación hablan de hucha de las pensiones, pero no hay ninguna hucha de las pensiones. Y poco a poco, la gente está descubriendo la realidad. Ya lo he explicado en varios vídeos, pero voy a volver a hacerlo, e incluso con más detalle en este nuevo vídeo, para actualizarlo. No hay ninguna hucha de las pensiones. Básicamente, el sistema oficial de las pensiones en el Reino de España es una pirámide Ponzi. Los que cobran, los que están arriba, cobran de lo que pagan los que están abajo. Y no sé exactamente cuándo comenzó este sistema Ponzi, quizás hace 70 años alguien se lo inventó, pues había una pirámide de la población en la que los que estaban arriba eran pocos, morían pronto, y los que estaban abajo eran muchos. Y no, como repito, no hay ninguna hucha de las pensiones. El dinero de los de abajo no se guarda para su propia jubilación personal. El dinero de los de abajo se usa para pagar a los de arriba. Una pirámide clásica Ponzi. Por supuesto, los que diseñaron este sistema de pensiones tenían que saber lo que era un sistema Ponzi. Y saben que todo sistema Ponzi se desmorona cuando en la parte de abajo hay menos gente que paga la parte de arriba. Y ahora que hay más o menos 1,6 personas abajo para pagar a los que están en la parte de arriba, yo tengo el ejemplo de mi abuela que murió hace poco a los 95 años y estuvo cobrando durante 30 años. Si ahora la gente se muere a los 90, 95 años y prácticamente hay pocos cotizando abajo, es normal que el fondo de reserva de las pensiones se acabe. Es un esquema Ponzi, clarísimamente. Y yo suelo decir, los esquemas Ponzi son ilegales, excepto cuando lo llaman sistema de pensiones. Entonces, por supuesto, ya digo, los políticos, esos de la derecha y de la izquierda, rápidamente salen. No hay ningún problema. Las pensiones están garantizadas, solo que bla, 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 bla. Pero este esquema Ponzi en realidad es una cortina de humo. Y lo ha sido siempre. Porque si analizamos cómo se crea el dinero, cómo funciona los países, que eso ya, hice un vídeo extenso sobre la creación, hice 2 vídeos extensos, pero el segundo es el más completo, sobre la creación del dinero. Si nos damos cuenta que el dinero es creado ilimitadamente basado en nada, está creado de la nada,
la mayoría de veces solo digitalmente, por unas entidades privadas llamados bancos centrales. Dinero ilimitado. Entonces, esto que llaman pensiones, ¿de verdad dependen de que alguien cotice? Si el Estado puede obtener dinero ilimitado mediante deuda, ¿por qué no lo usa sencillamente para pagar y se deja de tonterías de esquemas Poncis? Pero aún así, el problema también es precisamente que el Estado tenga que pagar. ¿Por qué el Estado paga pensiones? Algunos piensan que es la recompensa para pasar una buena vejez tras 40 años trabajando. ¿De verdad que alguien se lo cree? Pues sí, la mayoría de la población se cree eso. ¿Qué es la propaganda? La historia oficial siempre es falsa. A ver si nos lo metemos en el coco. Básicamente los sistemas de pensiones surgieron a finales de lo que llamaron Segunda Guerra Mundial o Guerra de Exterminio Humana Mundial, donde exterminaron a una gran parte de la sociedad masculina del mundo. Es cosa curiosa, ¿no? Eso no se llamaría masculinicidio, porque eso está al orden del día, pero ahora tampoco quiero entrar en ese tema. Solo pincho un poco por ahí. Pues, tras el desastre y la catástrofe que crearon con las guerras mundiales, básicamente es cuando comenzaron a salir la idea del estado del bienestar. ¿En qué consistía el estado del bienestar? El estado del bienestar consistía en una falsa noción de seguridad para que la gente fuera a dormir segura por la noche y ayudada a reconstruir sobre todo Occidente, sobre todo Europa. Si no hubiera habido zanahorias delante de los burros, y los burros eran nuestros padres y nuestros abuelos, zanahorias llamadas sistemas de pensiones, pues no hubieran movido un dedo para reconstruir nada. Si la propaganda y la falsedad de las historias oficiales no hubiera sido poderosa, sobre todo desde la entrada en los hogares de esos aparatos llamados televisión, nadie se hubiera movido para obedecer a los amos feudales, puesto que los estados son, en realidad, campos, plantaciones de esclavos. Entonces nos encontramos que idearon esa zanahoria y para no poner en descubierto la falsedad de la creación del dinero, que en aquel momento todavía estaba pegado al lodo, pero que ellos ya tenían el plan. El plan del euro es de principios de los 50, por ejemplo. El plan de eliminar, de separar el oro del dólar, ya también lo estaban preparando. Pues, para que la gente no se diera cuenta de cómo funciona eso tan complicado que es la economía, que en realidad estamos en el fraude más grande de la historia de la humanidad, en la que se ha realizado y se está realizando, somos testimonios y víctimas del traspaso de la riqueza humana del 99,9% al 0,1% de la población, pues idearon el sistema, dice, los de izquierdas que están precisamente para asentar la mentira en la mente de la mayoría de la plebe, lo llamaron victoria social. Este tipo de palabrejas, este tipo de conceptos que son muy curiosos. Entonces, los señores feudales idearon un sistema que dijeron, vale, vosotros queréis jubilaciones, viene de júbilo, fiesta. ¿De verdad que es una fiesta que una persona que haya estado falsamente trabajando 40 años, que ahora mismo, desde hace 45 años, o sea, los que ahora se van a jubilar, que han estado 40 años
solo han cobrado dinero fiduciario, deuda fiduciaria. Han estado trabajando 40 años, los que se jubilan ahora, por papelitos de colores y numeritos en una pantalla. Han estado trabajando por nada, no han creado riqueza para ellos mismos. O sea, de verdad es un júbilo que una persona que ha estado 40 años trabajando, y la mayoría no han estado aportando a la sociedad, porque la mitad de la sociedad las han convertido en funcionarios, burócratas, oficinistas, que no aportan realmente nada a la sociedad. Eso fue otro invento también, el funcionariado, que es lo que ha estado manteniendo a los esbirros, llamados políticos, de los amos. Pues lo que digo, que siempre me voy dando vueltas. ¿De verdad es un júbilo que una persona de 40 años que no ha estado cobrando más que deuda fiduciaria se dedique a dar de comer a los pajaritos en un parque? ¿Eso es un júbilo? ¿Eso es un júbilo? ¿Toda una vida sin poder desarrollarse personalmente? Porque ir 8 horas al día al trabajo, obedecer a otros, no es desarrollarse como persona. Lo siento, puede ser que a alguien le guste su trabajo, eso lo puedo comprender, pero hay una gran diferencia trabajar para uno mismo, crear riqueza, que lo que normalmente se llama trabajo. Pues bien, pues estos señores dijeron, vale, queréis júbilo, queréis jubilación, entonces vamos a crear, os lo vais a pagar vosotros mismos. Es decir, todo aquel que está con un salario es porque a los antiguos legionarios romanos les pagaban con sal, que en la antigüedad la sal era uno de los elementos más buscados y queridos, porque conservaban los alimentos con la sal, no tenían neveras, pese a que en la zona de Persia sí que inventaron unas especies de casas donde creaban una diferencia de temperatura y lograban mantener a los alimentos sin sal. Era como una especie de neveras de hace 2000 años. Esto lo leí hace poco. Bueno, pues el caso es que en la época romana les daban sal a los legionarios como paga, salario. Pues cuando la mayoría de la población que trabaja 8 horas, trabaja, y les quitan prácticamente el 60-70% directamente de su nómina antes de cobrar, y luego les roban con la inflación, y luego les roban con los impuestos indirectos como el IVA, tasas para cualquier cosa, tasas para sacarse los mocos. Encima, luego de esa parte que les roban, dicen, ¿veis? Y esta parte que os robamos es para el sistema de pensiones porque recibirás gratis dinero cuando seas viejo. ¿Gratis? ¿La vida? ¿Haber perdido la vida? ¿Vale la pena? ¿Gratis? ¿Gratis? No hay nada gratis. No hay nada gratis. Personas que intercambian su tiempo por dinero. Cuando en realidad, si cuando trabajamos en algo que nos gusta, intercambiamos resultados por dinero, para crear riqueza para nosotros mismos. ¿Qué ocurre en otros países? En otros países tienen otros tipos de jubilaciones. En Occidente, la mayoría funcionan con este juego Ponzi, funciona con inversiones en la bolsa que cuando vas a cobrarlas y te jubilas, la bolsa baja, o se quedan impuestos y te das cuenta que no tienes ni la mitad de lo que habías supuestamente invertido o cotizado en ti. Que eso ocurre mucho en Estados Unidos. Ocurre en América. Los fondos de pensiones privados, que también son dinero fiduciario, y luego al final cuando vas a cobrarlo, más impuestos, más no sé qué, más no sé cuánto, y te das cuenta de que llegas a los 65 años y no tienes nada. Al menos una gran parte de la población. Luego, ya te digo, es que yo lo he visto tantas veces personas viejos, porque no son personas mayores, son viejos, jóvenes y viejos, diciendo, yo he trabajado tantos años y ahora me dan una miseria. Lo lamento, caíste en la trampa, ya no se puede hacer nada. Pero cuando eres joven todavía, sí que, o relativamente, yo estoy en mi cuarentena, sí que podemos hacer cosas. La primera cosa es darnos cuenta
de esta falsedad que llaman sistema de pensiones. En otros países, por ejemplo en Asia, donde no ha llegado el progreso a muchos países del sistema de pensiones, tienen otras maneras, las maneras tradicionales de cuidarse para su vejez. Eso sí, su vejez no es tan larga como en Occidente, no los mantienen como... Los viejos se mantienen como si fuera una unidad de cuidados intensivos, alargarles la vida, ¿para qué? ¿No? En Asia, por ejemplo, en la India y en otros países, lo que hace la gente es cobran su trabajo y traspasan una parte cada mes a Odo. En los países musulmanes hacen la tradición que había aquí en España, por ejemplo, en el Reino de España, antes de que impusieran este sistema de pensiones, antes de que el Estado te dijera, no, la familia ya nos sirve, ahora te vamos a cuidar nosotros. No. Pues en los países musulmanes, por ejemplo, tienen familias muy grandes porque saben que la riqueza son los hijos que les cuidarán cuando sean mayores. Por eso, por ejemplo, esta excusa de los políticos europeos que dicen que la inmigración de jóvenes de esas zonas musulmanes sirven para que cotizarán para pagar las pensiones a los viejos europeos es falsa. Porque la mentalidad de estas personas que vienen es tener muchos hijos porque me cuidarán a mí. Y yo no tengo por qué cotizar para esos viejos europeos. Es así la realidad. Nos gusta o no nos gusta. Lo censuren o no lo censuren. Mientras tanto, aquí la gente está preocupada por si va a tener jubilación o no. Yo alucino. Alucino realmente. Si los países y los estados no fueran estatistas, si los estados de verdad fueran soberanos, gobernados por personas, habría un sistema monetario que cubriría las demandas de la población, lo que los izquierdosos llaman demandas sociales. Izquierda lo llaman solidaridad, derecha lo llaman beneficencia. Es exactamente lo mismo. Pero no estamos en países soberanos. Estamos bajo el yugo de las divisas fiduciarias, bajo sistemas que son económicos, que son falsos, el gran fraude de la humanidad. Pero esto no se habla, no se dice cuando se tratan las pensiones. Te ponen economistas con títulos para limpiarse el culo. Y no se habla nada de esto. Me temo que en este momento, en la situación en la que estamos, o utilizamos el sistema indio, de que cada mes te guardas un poco en Odo para mantener tu riqueza, para ahorrar. Yo la verdad es que este es el sistema que estoy haciendo, porque yo dentro de 20, 25 años no espero, ni quiero, la verdad, ni deseo tener ninguna jubilación. Solo tengo 2 hijos, así que el sistema musulmán no creo que me vaya a servir mucho. Por lo tanto, estoy utilizando el sistema indio, el sistema tailandés. Cada mes guardo un poquitín de oro. Y tendríamos que darnos cuenta ya de una vez, darnos cuenta que el discurso oficial siempre es falso. Es falso. Así que, el año que viene, el fondo de garantía de las pensiones en el Reino de España se esfuma. Y no importa, la culpa no es del PP, la culpa no es del PSOE, la culpa no es del Podemos, la culpa no es de Ciudadanos, la culpa no es de nadie más que de nosotros por tragarnos estas cosas y no analizarlas y no darnos cuenta. Pero ahora que ya conocemos cómo funcionan las cosas, ahora ya podemos tomar medidas. Da igual quién gobierne o deje de gobernar. Lo importante es que cada uno de nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. Muchas gracias por tu atención. Sé que la mayoría no llega al final de los vídeos y esto lo repito porque lo veo en las estadísticas, más o menos 7-8 minutos. No aguantan más mucha gente, pero bueno, es importante, considero que es importante decir estas cosas, guardarlas en vídeo, que las veas. Y pues muchas gracias por suscribirte, muchas gracias
por darle a me gusta, muchas gracias por compartir este vídeo, muchas gracias por reflexionar y te ha hablado José Manuel Goch. Nos encontramos en un siguiente vídeo. Hasta entonces.